Saludos cordiales mis queridos hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor nos alcance y nos acompañe siempre. Les saludo a su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador, y vamos a leer y meditar un poquito el texto que la liturgia nos regala hoy como Santo Evangelio tomado de San Juan capítulo 8 versículos del 1 al 11. Vamos a meditar un poco sobre este texto que es muy revelador y nos invita a una profunda reflexión. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté libre, sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. En este texto es muy importante la meditación en parte de dos situaciones particulares. En primer lugar, entender que, nuestra fe, nuestras convicciones, el seguir al Señor, siempre llegará momentos de prueba, momentos donde nos tocará dar nuestras apreciaciones, donde nos tocará, hablar desde la fe en muchísimas circunstancias. Y por eso es muy importante, ante el contexto de la pregunta tan difícil que el Señor recibirá, es ver su actitud previa. Jesús, siendo Dios, hemos hablado en otras oportunidades, se restringe en muchos de sus atributos divinos al hacerse hombre por puro amor y ha querido vivir como uno más de nosotros, incluso en la restricción de ciertas potencias divinas, al asumir nuestra condición encarnada. Entonces, ante esto, Jesús evidentemente conecta con el Señor, conecta con Dios a través de un elemento fundamental que es la oración. Por eso nos habla al inicio del texto de que Él se retira al monte de los olivos, se retira a ese lugar donde ora. De hecho, creo que el lugar más marcado o la situación más marcada donde podemos encontrar este acercamiento a la oración con el Señor, como ese vínculo, esa escucha y demás, es justamente en el huerto de Getsemaní. Lo meditaremos en la pasión del Viernes Santo, según San Juan. Entonces, ante esa comunicación constante con su Padre en la oración, hay esa fuerza del Espíritu que se manifiesta en él y le va iluminando, y que va haciendo también un juicio de valor en función de su misión en la tierra. Va al templo, y justamente ahí lo que se dice es que le presentan a una mujer en adulterio y lo ponen a prueba. La prueba de este texto tiene muchas aristas, porque dicen que según la ley de Moisés debe ser apedreada. Pero las aristas están en muchos aspectos. En primer lugar, porque solo le presentan a la mujer. El adulterio no es algo de una sola persona. En segundo lugar, porque evidentemente al comprometerlo y al confrontarlo contra la ley,
quieren poner de manifiesto su piedad, su, su obediencia, entre comillas la frase, a aquello que los había ido guiando y que claramente dentro de su manera de ver las cosas era propiamente aquellas instrucciones que Dios mismo les había dado. Y por último, el hecho de que él pues respaldara, por decirlo de algún modo, el tema de la ley, conllevaba un problema civil, porque lo cierto es que en el momento en el que Jesús vive, solamente los romanos estaban en este sentido autorizados según la ley. Recordemos que el pueblo de Israel y los judíos principalmente estaban sometidos al imperio romano, entonces ellos no podían quitar muerte. De hecho, si recordamos en los pasajes de la pasión, ellos por eso lo llevan a Poncio Pilatos, porque ellos mismos per se no podían matar a Jesús. Entonces Jesús se mete ante una situación, o quieren meterlo ante un conflicto moral muy profundo y muy fuerte. Pero creo que lejos de querer pues enfocarnos en la parte legislativa, lejos de querer enfocarnos en esa sagacidad y demás, aquí lo importante siempre es revisar y reflexionar sobre la persona. Sobre la persona que se ve señalada, que se ve atacada, que se ve restringida y limitada en su dignidad por aquellos que se dicen o se creen perfectos. El fariseo, recordemos que vivía un cumplimiento muy estricto de las leyes que en muchas circunstancias ellos mismos habían creado, pero con el corazón lejos de la esencia fundamental de todos los mandatos del Señor, que es justamente el amor. Por eso este texto tiene esa significancia muy profunda, porque pasa, y de hecho algunos eruditos o algunos cuando hacen algún comentario sobre este texto, al ver la figura de Jesús escribiendo sobre la tierra, nos rememora en una confrontación, en una interpolación, como recordemos cómo Moisés en el monte Sinaí recibe en primera instancia el decálogo, los 10 mandamientos, y dice que fueron escritos por el dedo de Dios. Después, si leemos un poco el texto del Éxodo y demás, vemos cómo Moisés baja con las tablas de la ley y encuentra el tema del becerro de oro, quiebra las tablas que en su momento había escrito Dios, y bueno, ya después él vuelve a reescribirlas en unas nuevas tablas de la ley. Pero lo importante aquí es cómo inicialmente en el Éxodo encontramos el dedo de Dios que inscribe esa ley antigua de la antigua alianza. Y hoy vemos a Jesús en tierra, como queriendo marcar el mundo que se mueve bajo una nueva alianza, bajo una nueva ley. Una ley que tampoco es que es diferente de la ley que en su momento el Señor Dios Padre le da al pueblo de Israel. No es esa, no es que la está cambiando. De hecho, Jesús dice, yo no he venido a cambiar la ley, le he venido a dar plenitud. Entonces, ¿por qué? Porque ahora Jesús lo lleva a otro nivel. ¿Cuál es ese nivel? El nivel del amor. El nivel de que la ley no es para castigar, es para meditar, es para crecer, es para salvarse. Por eso Jesús utiliza esta expresión mientras escribe en el suelo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque al final, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias debilidades, nuestras propias flaquezas. Y que a veces incluso pueden ser hasta más graves de aquellas que señalamos. No por eso Jesús haya dejado de decir en su momento que a veces nos fijamos en la paja ajena y nos olvidamos de la viga propia. Entonces, ante este panorama, ante esta circunstancia, ante esta reflexión, dice que cada uno, empezando por los más ancianos, por los más viejos, empezaron a alejarse de la escena. ¿Por qué? Porque al final cada uno tiene su propia cruz, cada uno tiene su propio elemento que purificar. Y si bien es cierto, pues tal vez hay personas que han ido avanzando más en el camino de la conversión, nos damos cuenta que mientras más nos convertimos, menos somos capaces de juzgar. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de todo lo que el Señor nos ha perdonado. Ahora bien,
Incluso esa frase es muy importante porque es la misma frase que se extrae como introducción, digamos, del Evangelio en el leccionario. Es claro que esta es una cita bíblica que cada uno maneja al dedillo. Y es la contraposición de este tema. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El problema o el detalle es que muchas veces hemos agarrado este texto como una invitación, una justificación para que podamos pecar y que nadie nos diga nada y que nadie nos corrija. Muchas veces vemos este texto como una justificación de mis propias fragilidades, de mis propias actitudes contrarias al amor de Dios. Muchas veces quiero decir, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, no como una búsqueda de misericordia, sino como una invitación a que nadie tenga que decirme absolutamente nada. Al final, todos tenemos cola que nos pisen. Y tampoco esa es la actitud, tampoco ese es el sentido. De hecho, recordemos, estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de reconocer que estamos necesitados de Dios y que necesitamos convertirnos en personas más cercanas a su amor. Por eso, a veces el Evangelio lo cortamos hasta aquí. O cuando llega Jesús y le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? ¿Queda alguno? No, Señor, no queda ninguno. Bueno, yo tampoco te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Porque verdaderamente sería muy incompleto, porque Jesús no solamente quiere salvarla físicamente, Jesús no quiere salvar únicamente nuestra vida terrena, Jesús nos quiere salvar para la eternidad. Y es claro que el pecado nos aleja de esa eternidad. Por eso le dice a la mujer, ve y no peques más. Yo tampoco te condeno en este momento. Yo no voy a dar la última palabra. ¿Por qué? Porque aún te queda la oportunidad de convertirte. Ahora parte de ti ese deseo de, al escuchar mi palabra y lo bueno que he sido, convertirte verdaderamente y renunciar a aquellas cosas que te alejan del amor de Dios. Por eso es importante, queridos hermanos, que leamos el texto completo. Y que sepamos que sí, verdaderamente no somos quien para juzgar. Y de hecho el mismo texto nos lo pone aquí. La única persona que podía juzgar no lo juzgó, sino que perdonó. Pero eso sí, invitó a una vida mejor. Porque a veces no solamente es la invitación a que dejen de pecar, la invitación a que puedan vivir una vida más plena en el amor del Señor. Entonces ahí es donde nos corresponde a nosotros también hacer nuestra propia reflexión. En primer lugar, ¿qué tanto somos como jueces? Que a veces nos va un poquito la mano en el juzgar las situaciones de otras personas. A veces nos dejamos mover mucho por un doctrinalismo tan arraigado que le quitamos la esencia, que es la conversión, que es el amor, que es la cercanía, que es la salvación del hermano, no su condenación. Pero por otro lado también es importante que caigamos en la reflexión de que nosotros, cada uno, tenemos que esa invitación a una conversión profunda de nuestro ser, buscando siempre ese vínculo con el Señor, que todo lo hace, que todo lo transforma, que todo lo mueve. Pidámosle al Señor ciertamente que nos dé esa fortaleza de convertirnos en nuestras flaquezas, pero sobre todo de ser dulces al acercarnos al hermano. Que no prive un deseo de destrucción, sino un deseo de edificación, porque al final nuestra lucha es contra el pecado, porque el mismo Jesús incluso ama al pecador. Aborrece el pecado, sí, pero ama al pecador, y sobre todo porque él desea la conversión de aquel que se equivoca. Entonces vamos con esta misericordia siempre en ese camino de conversión, nuestra en primer lugar, y que nuestro testimonio se convierta en un impulso a los otros para que se puedan convertir y dejar esa vida de pecado y abrazar la vida de santidad, la vida plena. Ese es nuestro llamado porque debemos ser sal y luz. Feliz lunes y que Dios te bendiga.